Vamos a retomar algunos pasajes que ya habíamos visto del capítulo 2, como es el hecho de que Dios habla a través del profeta a Israel, que están haciendo las cosas mal. Usted ve, los profetas menores todos hablan sobre lo mismo. Y una de las cosas malas que estaban haciendo ellos era que estaban casándose y descasándose. Entonces dice, ustedes están casando, están repudiando a sus esposas y entonces tienen ese problema. Y lo peor de todo es que dejan a sus esposas hebreas y se casan con mujeres paganas. Es lo que normalmente puede suceder en una sociedad moderna. Los hombres cristianos o las mujeres cristianas, no vamos a echarle solo tierra a los hombres, prefieren personas que no son cristianas cuando se apartan de Dios, cuando se alejan de Dios, porque eso quizás los hace sentir menos culpa. Entonces eso viene siendo una cosa que venía arrastrando el pueblo de Israel, dejando a sus esposas hebreas y casándose con mujeres paganas. Había entre ellos también, según el versículo 17 del capítulo 2, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿En qué le hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces parecía como que como no les pasaba nada, ¿verdad? Como no morían, según la ley la paga del pecado es muerte, era muerte, y como ellos pecaban y no les pasaba nada, es el mismo caso de este tiempo. Es el mismo caso de este tiempo. Hoy el hombre peca, pero como no se abre la tierra y se lo traga, como no viene una peste y le cae encima como una enfermedad mortal, como no cae muerto, como no es apedreado por su pecado, entonces dicen, bueno, entonces si Dios es justo, quiere decir que lo que yo estoy haciendo no es injusto, no hay nada, no hay pecado. Además, los pecados míos yo los voy a pagar aquí con problemas en la tierra. Eso es lo que la gente decía prácticamente. En el versículo 1 remata este versículo 17, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, que aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está el Dios? Ahí ya viene la justicia de Dios, ya viene la justicia de Dios. Entonces dicen ellos, si Dios se deleita con los malos porque prosperan, puede ser el pensamiento hoy, pero como mire, los pecadores, los viciosos, los adúlteros, los ladrones, tienen tremendas casas, tremendos carros, tienen grandes abundancias, no padecen escasez, y entonces ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad? Ese era el pensamiento casi de esta gente cuando veían prosperar a los malos, ¿verdad? Entonces ellos decían, entonces quiere decir que Dios se complace de los malos, hagamos el mal nosotros también. Eso podría ser un parámetro para que la gente busque el pecado. Vamos a ir ya a esta parte que es la que me interesa, sobre los tiempos. Este es un tema bien espinoso para la mayoría de cristianos, aunque sean cristianos muy consagrados, servidores, líderes dentro de su iglesia, porque hay mucha enseñanza, mucho comentario, mucho pensamiento alrededor de esto. Y el pueblo de Israel estaba viviendo, vamos a estudiarlo en el contexto luego vamos a tratar de traerlo al nuestro. El pueblo de Israel estaba viendo alrededor de ellos mucho problema, mucha pobreza, mucha escasez, la tierra no daba el fruto que debía dar, el cielo no derramaba el agua que debía derramar, no había la paz que ellos esperaban tener, no había. Entonces, en todos los capítulos anteriores ellos están preguntando, ¿y en qué hemos fallado? ¿En qué hemos ofendido? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Le están preguntando a Dios. Entonces viene Dios y ocupa, a través del profeta les habla y dice aquí en el capítulo 3. ¿Quién podrá soportar, versículo 2, quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Miren, ya habían lavadoras en aquel tiempo. Jabón de lavadores, ¿verdad? Y se sentará para afinar y limpiar la plata. La plata se enmohece con el tiempo y hay que limpiarla. Y para eso se utiliza un líquido que es bastante abrasivo. Porque limpiará a los hijos de Leví
los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Casi como que después de anunciar el juicio venidero por los pecados del pueblo, Malaquías viene y comienza a lanzar palabras. Dios, a través de Malaquías: ustedes han pecado, pero hay esperanza para ustedes como hijos de Dios. Y en el versículo 7 dice, sigamos leyendo el versículo 5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Parecía como que a Israel le falta un poquito de, como decimos nosotros, le falta unos 3 pesetas para el dólar. Como que no lograban entender, como que era tan difícil para ellos entender que estaban actuando mal, que estaban haciendo mal. Y decían, ¿y de qué? Cuando dice, volveos a mí, quiere decir, renueven su pacto conmigo. Todas las maldades que ustedes hicieron, y se las menciona ahí de los versículos anteriores, todos los malos que ustedes han estado haciendo, desde el día de sus padres. Eso quiere decir que cuando ellos nacieron ya sus padres estaban mal y heredaron esas costumbres. Muchas veces los padres somos en mucha cantidad responsables de que nuestros hijos no quieran buscar a Dios, porque cuando nuestros hijos crecen no ven en nosotros un ejemplo que ellos puedan seguir. Nosotros preferimos que nuestros hijos estén aparte o vayan a distraerse en otras cosas y no en las cosas de Dios. Y argumentamos cualquier situación. Pero entonces dice, desde el día de nuestros padres ustedes se han apartado y han vivido mal, han vivido haciendo pecado. Entonces, pero hay esperanza. Vuélvanse a mí y entonces yo voy a volver a ustedes. Yo pienso que Dios siempre está ahí, esperándonos enfrente de nosotros, esperando que nosotros tomemos la decisión de decir, Señor, aquí vengo, aquí estoy. Él no se aleja. Él no se aparta y se esconde para que no lo veamos o para que no lo encontremos. Lo que Él hace es que se queda ahí quieto. Aquí estoy. ¿Quieres encontrarme? Sabes dónde encontrarme. ¿Quieres tener un trato conmigo? Sabes dónde hablarme. ¿Quieres tener una relación conmigo? Tú sabes en dónde estoy y quién soy y cómo hablarme. Entonces le dice, vuélvanse a mí, o sea, acérquense a mí de nuevo, vuelvan a retomar ese pacto que tenían antes conmigo, y entonces ustedes van a sentir que yo estoy más cerca de ustedes. Dije hace unos días, en un mensaje anterior, mientras más yo me alejo de Dios, mientras más yo me aparto de Dios y comienzo a pecar, más lejos lo veo a Él. Por supuesto, no es que Dios se va alejando de mí, uy, qué pecador es, sino que yo me voy alejando, y mientras más lejos estoy, más difícil es que Él me oiga. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no me oye? A mí Dios no me contesta, no recibo una respuesta, estoy demasiado lejos, y esto le pasaba a Israel. Estaba demasiado lejos de Dios, se habían alejado tanto de Dios, que aunque Dios estaba ahí hablándole constantemente, ellos todavía decían, bueno, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? O como decía una niña, hace muchos años, escuché a esa niña decir esto, le contestó mal a la mamá le estaba diciendo algo, corrigiéndole en algo, y le dio una mala respuesta. Y entonces le dijo a la mamá, niña, ¿por qué me contestas así? Bueno, ¿y qué dije pues? Se quedó preguntando todavía, ¿y qué dije? ¿Y qué es lo malo que dije? ¿Qué es lo malo? Como diciendo, ay, bueno, ¿y qué de malo dije yo? Y muchas veces nosotros como hijos nos acostumbramos, porque la modernidad es, mira papá. Cuando yo era niño era, mire mamá, mire papá, un respeto hasta en el trato. Ahora no, mira papá, y nos sentimos con el derecho de decirle cualquier cosa a nuestros padres. Y después decimos, bueno, ¿por qué se ofendió? Pues, ¿por qué se molestó? Cuando muchas veces somos tan duros y tan crueles para hablar a nuestros padres, y así no somos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Sin embargo, nos sentimos con la libertad por la confianza que tenemos.
Israel decía, bueno, ¿y qué estoy haciendo, pues? ¿Y de qué tengo que arrepentirme? ¿Y de qué tengo que volverme yo? Porque, ¿qué es lo que he hecho para que Dios me diga que me vuelva a Él? Y que Él se va a volver a mí. Yo lo que veo es que Dios se ha alejado de mí. En cambio, en vez de bendecirme a mí, que soy su hijo, está bendiciendo a los impíos. Ese era el pensamiento de ellos, pero parecían niños acostumbrados tanto a pecar, que para ellos ya el pecado era normal, era natural, era parte de su vida. Y Dios todavía dice, tornaos a mí, yo me tornaré a vosotros. Ya. Ellos pensaban que estaban haciendo el bien y por eso decían, ¿y de qué hemos de volvernos? Pues de qué hemos de tornarnos, ¿en qué tenemos que cambiar? ¿Ya? Y el profeta dice ahí lo que no nos gusta escuchar a muchos de nosotros, en el versículo 8. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el pueblo. ¿De qué hemos de arrepentirnos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo malo que hemos hecho? Entonces dice el Señor a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Y es una pregunta. ¿Podrá el hombre robarle a Dios? ¿Nosotros podremos llegar a la casa de Dios y robarle? ¿Será posible robarle a Dios? Y sigue diciendo, cuando se preguntaban, ¿por qué me dice eso? Pues vosotros me habéis robado. ¿Será acaso que el hombre se atreverá a robarle a Dios? Pues entonces dice Dios, ustedes me han robado. Y entonces ellos siguen preguntando sencillamente, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué es lo que te hemos quitado? ¿Qué es lo que hemos sacado de tu casa? ¿Qué es lo que hemos quitado que era tuyo y te lo quitamos para hacerlo nuestro? ¿Qué? Y dice ahí Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Y esto no era nada nuevo. Fíjese que si vamos a Nehemías, capítulo 13, versículo 10. Usted puede buscar ahí Nehemías 13, 10. Esto era casi como una costumbre en Israel ya sabía. Ellos estaban, pero les digo que ellos estaban tan acostumbrados a hacer el mal que ya no lo identificaban. Dice el 13:10. Encontré, dice Nehemías, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, la obligación del pueblo era sostener el ministerio levítico. Y para eso Dios estableció como un mandato, como un mandamiento, que tenían que llevar ofrendas, que tenían que llevar primicias, que tenían que llevar diezmos a las bodegas de la casa del Señor, para que la tribu de Leví no tuviera que preocuparse por andar sembrando, por andar haciendo negocios, que no fuera servir en la casa del Señor. Ellos tenían que estar preocupados para eso. Los levitas no tenían tierra, ellos no tenían un lugar. Cuando se dividió el Canaán entre las tribus, los levitas no fueron una de las que les dijeron, levitas, este es el territorio de ustedes. Ellos no tenían tierra. Ellos iban a dedicar en medio de todos los territorios a servir en el templo. ¿Cuál era entonces? ¿Cómo ellos iban a comer? ¿Cómo iban a subsistir? A través de los diezmos, las ofrendas, las primicias y toda clase de cosas que el pueblo tenía que llevar a la casa del Señor. Pero ellos estaban acostumbrados a dejar de llevarlas. Desde la época de Nehemías estaba luchando por construir el templo, estaba luchando porque la palabra de Dios volviera al pueblo, pero encontró que el pueblo prácticamente había dejado de hacer lo que Dios había ordenado que hicieran. Veamos en Levítico 27:30. Levítico 27:30. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, el pueblo había recibido este mandato. No es que si ustedes quieren, si ustedes desean, si ustedes lo estiman conveniente, si les sobra, si no hayan que hacer con eso. Dice, el diezmo de la tierra, de todo lo que sembraren,
así de la simiente de la tierra, de todo el fruto que dé, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y fíjense qué terrible. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, o sea, si a mí este mes, por ejemplo, la cosecha no fue tan abundante y yo tengo que pagar muchas deudas, yo le digo, Dios, yo no puedo dar el diezmo en esta ocasión, en esta cosecha. Miren lo que tenía que hacer. Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Cuando la pagara, tenía que pagar con intereses. O sea, este mes no lo di porque tenía que pagar, contextualicemos, un recibo que me vino de repente y no lo tenía en la cabeza. Entonces, el siguiente pago o el siguiente ingreso, yo tengo que dar ese diezmo con el interés. Y dice aquí que era la quinta parte de su precio por él. O sea, había que pensarlo antes de no hacerlo, porque después me iba a tocar el de esa cosecha, el de la cosecha anterior, más el 5% de lo que valía la cosecha anterior. No era tan sencillo. Que era mejor darlo cada vez, eso era mejor. Y era una ley, eso se convirtió en una ley. En Deuteronomio 14:22 ratifica lo mismo. Ahora, los israelitas retenían el diezmo, ellos retenían el diezmo a pesar de todos los problemas que estaban enfrentando. Ellos no entendían que estaban robándole a Dios, que habían dejado de hacer las cosas que Dios dijo que hicieran. Mire, yo aquí me enredo todo, Padre, perdonad. Entonces, ¿qué ocasionó esto? El no cumplimiento de esta ley. ¿Qué ocasionó? Volvamos a Nehemías, a Malaquías. ¿Qué ocasionó esto? En el versículo 9 dice: no es que los líderes de alguna iglesia, no es que los pastores de alguna iglesia estén maldiciendo a las personas. No es que yo esta mañana estoy maldiciéndolos a ustedes y a todos los que me escuchan porque no lo hacen, porque no lo practican. Yo no estoy maldiciendo nada. Voy a leer lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice Dios. Y no solo quiere decir que no era una costumbre solo de unos pocos, era una costumbre de todos. Entonces les dice: malditos sois con maldición, o sea, ustedes acarrearon esa maldición porque han dejado de hacer lo que Dios dijo que hicieran. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal que sucede cuando nosotros hacemos algo incorrecto? Cuando usted hace algo incorrecto, cuando yo hago algo incorrecto, ¿qué es lo que puedo esperar? ¿Puedo esperar que todo me vaya bien? Lo más seguro es que no. Si un niño se porta mal, tenga por seguro que va a tener una reprimenda. Si usted no lleva la tarea a la universidad, tenga por seguro que va a tener una mala nota. Si usted no paga la cuota que debe de pagar por el agua, por la luz, por lo que sea, tenga por seguro que se la van a cortar. Si usted no va a pagar al centro comercial, deja de pagar el artículo que sacó a plazos, tenga por seguro que se lo van a quitar. Si usted no paga la deuda con alguien, se lo van a cobrar. No le pague al banco y lo van a embargar. O sea, hay consecuencias. Pero cuando pensamos en Dios, pensamos que Dios, no, pero es que es el Señor, el Señor me entiende, el Señor es tan lindo, Él sabe que yo quiero con todo mi corazón, pero no puedo. Entonces hacemos a Dios como menos que cualquier negociante del planeta, ¿verdad? Dios es tan bobo que puedo decirle: Señor, tú sabes que yo no puedo, pero sí puedo hacer otras cosas. Sí puedo ir a otros lugares, sí puedo dedicar para otras cosas que no son darle al Señor. Entonces, cuando Dios dice: maldito soy, quiere decir, ustedes han acarreado maldición sobre su vida porque me han robado. ¿Y en qué le habían robado? En que habían dejado de llevar a la casa de Dios lo que Dios había dicho que llevaran. No era que a Moisés se le ocurrió, no era que a un levita, a Aarón se le ocurrió, era que Dios dijo: esto es lo que ustedes tienen que hacer, y el pueblo no lo había hecho. Consecuencia, había llegado maldición sobre Israel, y por eso tenían problemas. ¿Y qué clase de problemas tenían? Mire, versículo 10: traed todos los diezmos. Fíjense, no dice
traed parte de, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mira el versículo 11, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ellos no estaban cosechando. Y entonces pudieran poner como excusa, como la cosecha no es buena, ¿qué le voy a dar al Señor? Pero eso vino por generaciones. Eso vino por generaciones. Qué bonito es cuando una persona, personas que yo conozco, que yo sé que no tienen muy buenos ingresos económicos, que tienen grandes problemas económicos, cuentas que pagar, pero cuando tienen su ingreso dicen, aquí está mi diezmo, aquí está mi diezmo. Y pudiera pensarse, como quizás se piensa en muchos lugares, ¿y para qué diezmar en la iglesia? Traigámoslo para hoy. Quizás los israelitas pudieron decir, ¿para qué diezmar? Los levitas siempre comen, ahí que se vayan con sus familias, ahí donde viven sus amigos. Ellos van a comer, no los van a dejar morir de hambre. ¿Para qué tengo que llevar a la casa del Señor? No es necesario. Además, la mayoría de levitas ya se fueron, ni están ahí, ni están sirviendo, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y muchas personas en este tiempo actual argumentan y dicen, pero ¿para qué la iglesia del Señor necesita los diezmos y las ofrendas? ¿Para qué? Vean, vengamos más cerca a nosotros. ¿Para qué nosotros como iglesia necesitamos que usted diezme y ofrende? No pagamos local. Antes pagábamos una buena cantidad de dinero por un local. Entonces, teníamos una preocupación tan grande al final del día del pago, cuando tocaba el día del pago, si no habían ingresos en la iglesia, porque no había cómo pagar la mensualidad. Y entonces mucha gente quizás en ese momento decía, no, sí, tenemos que colaborar porque hay que pagar la mensualidad. Entonces se descontextualiza el diezmo, ¿verdad? Porque ya no es algo que yo le doy a Dios con todo mi corazón, porque estoy agradecido, porque Él me ha bendecido mucho, sino porque es mi colaboración al club social. Cuando el Ministerio de Gobernación inscribe una institución como la nuestra en sus archivos y lo pone como una organización sin fines de lucro, entonces ellos dicen, estos son los miembros fundadores y cada uno de ellos va a establecer, dice la directiva, establecerá la cuota que cada uno de ellos va a pagar para mantener esta organización. Y entonces, ¿cómo se va a sostener la organización? A través de las cuotas que los miembros van a aportar. Eso dice el gobierno. Ellos no son iglesia. Pero vengo acá. ¿Por qué el pueblo de Dios deja de hacerlo? Primero porque estamos llenos de tanta avaricia alrededor de nosotros y nos enseñan a ser avaros. Nos enseñan que darle a Dios no es necesario. Porque de todos modos yo sigo conservando mi trabajo, yo sigo teniendo mis cosas, yo sigo comiendo, yo sigo viajando, yo sigo teniendo mis diversiones, haciendo las cosas que quiero hacer. Y yo lo he dejado de hacer por tanto tiempo y a mí no me ha pasado nada. Entonces, además la iglesia no lo necesita, es el pensamiento. ¿Para qué lo voy a dar? ¿En qué se lo van a gastar? ¿En qué lo van a invertir? ¿Quién se va a beneficiar de eso? Le quitamos el sentido al diezmo. Entonces Dios dice, no digo yo, Dios dice, y cuando una de las cosas que yo no me voy a poner a pelear con los que dicen que son muy estudiosos de la Biblia, pero ellos dicen, miren, eso era para aquel tiempo. Entonces todas las promesas del Antiguo Testamento de bendición también eran para aquel tiempo, no son para mí. Y entonces, ¿por qué la agarro? ¿Por qué pongo el Salmo 91 en la puerta? ¿Por qué clamo el Salmo 23? ¿Y por qué agarro todas esas promesas de bendición que están en el Antiguo Testamento y las hago para mí? Mi palabra rema, sí, mi bendición, esta es mi promesa, esta palabra es para mí, es bendición para mí, eso es rico. Pero cuando esa misma palabra empieza a decir que yo estoy haciendo mal algunas cosas, no, esa no es para este tiempo.
Entonces parte de esta palabra es palabra y parte de esta palabra no lo es. Porque yo empiezo a hacer verdad una parte de ella nada más, la que me conviene. La que me conviene. Entonces enseguida el profeta dice, ¿qué tienen que hacer ustedes para evitar los problemas? ¿Qué tienen que hacer ustedes para quitar toda la crisis que tenían en aquel tiempo? Entonces dicen, traigan todo el diezmo. Traed todos los diezmos a las bodegas. Eso era un alfolí. Alfolí no es un canastito. Hay lugares donde dicen, pasen el alfolí. Esto no es un alfolí, es un canastito. Alfolí eran unas bodegas enormes donde se guardaban todos los granos. Eran los corrales donde se guardaban los animales que la gente llevaba como diezmo. Eran esos lugares grandes, esas grandes bodegas donde se almacenaba para que todo el pueblo de Leví, los levitas, pudieran estar sostenidos. En Santa Ana yo conozco una pastora que guarda esos granos, guarda cereales y otras cosas ahí, al granero que guarda muchos cereales, y cuando hay dificultad en la iglesia, esas cosas comparten con la iglesia. ¿Qué iba a suceder? Vea, cuando yo inicié todavía en el Evangelio, todavía las personas daban de diezmo una gallina, una bolsa con huevos, una libra de carne le llevaban. Y se acostumbraba, fíjense, que había un canasto en un culto, generalmente en el culto de mujeres, donde los días martes, las mujeres, que era el culto de martes, llevaban ahí sal y llevaban sal y llenaban el canasto de sal. ¿Verdad? Lo correcto hubiera sido que se hubiera llenado de frijoles, de arroz, de verduras, de pastas, de salsas y cosas, ¿verdad? Porque se suponía que esa canasta era para bendecir a los pastores. Pero, ¿cuánto vale la sal? 5. Llevo la sal, sal, como 20 libras de sal en el canasto, ¿verdad? El pastor pasaba bendecido, salado, ¿verdad? Todo el mes, ¿verdad? Porque la gente, era una costumbre. Con el correr del tiempo, yo no puedo dar, por ejemplo, de diezmo a la iglesia un pollo. ¿Qué recibo yo? Dinero. De eso tengo que dar. Vamos a ver algunos comentarios sobre el diezmo. Dijimos que íbamos avanzando en eso para que tengamos un poquito claro. Antes de la ley, antes que Dios dijera en la ley y lo estableciera y le dijera a Moisés, escríbelo y que quede escrito para que el pueblo de Dios lo practique durante toda la vida, era un acto voluntario. Vemos a Abraham que regresa de una victoria en el capítulo 14 de Génesis, regresa de una victoria, ahí vence al enemigo. Lo que pasaba después de vencer al enemigo era que lo saqueaban y le quitaban toda la riqueza, y entonces Abraham regresa con mucha riqueza. Y cuando regresa, se encuentra con el rey, ¿verdad? Y le dice, yo estoy muy agradecido por esta victoria que Dios me da, así es que te voy a dar el diezmo de todo lo que yo obtuve en esta victoria. Entonces, no le dije, el sacerdote no salió y le dijo, Abraham, tú tienes que darme la 10ª parte. Abraham dijo, yo te voy a dar la 10ª parte, traigo mucha riqueza, te voy a dar la 10ª parte para que ayudarte en tu ministerio, podía ser. Estoy agradecido con Dios, voluntario. Luego Jacob, más adelante, que conocía esta parte, porque antes se pasaban estas costumbres de generación en generación, también está en un momento difícil en su vida y le dice en el capítulo 28 del Génesis, Dios, si tú me bendices, y si tú fueres conmigo, si tú me proteges, si tú me provees, entonces yo, de todo lo que llegue a mis manos, te voy a dar el diezmo. Ese es un pacto con Dios que hizo él. No lo hizo con un sacerdote o con nadie más que con Dios. Te voy a dar el diezmo. Lo hizo voluntario. Ahora él le pone, el otro lo hizo voluntario porque Dios lo había bendecido ya. Y fíjese que el otro dice, bueno Dios, yo estoy aquí, allá adelante está mi hermano que puede matarme. Pero si tú me bendices, si tú me guardas, si tú vas conmigo en el camino, si tú me das provisión, entonces de todo lo que viene a mis manos, yo te voy a dar el diezmo. Como que condiciona un poco. Y Dios no se molesta por eso. Y Dios lo bendijo mucho. Dios lo bendijo mucho. Pero fue acto que salió de su corazón. De un corazón que estaba confiando en Dios. Abraham, de un corazón agradecido que Dios lo había bendecido. Jacob, de un corazón que estaba confiando en Dios que lo iba a bendecir.
Y estaba seguro que Dios le iba a dar, que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar, que lo iba a dirigir. Y por eso dijo, mira, yo sé que tú lo vas a hacer, así que yo me comprometo contigo que todo lo que llegue a mis manos, toda la riqueza y todas las cosas que lleguen a mis manos, yo te voy a dar el diezmo a ti. Voluntario, voluntario. Luego, cuando la tierra se reparte, cuando ya están en Canaán, esto se vuelve una ley. Y ya en los Levitas, capítulo 27 de Levíticos, se escribe de esta manera. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Son de Dios. El que pasa sobre la vara es cuando va haciendo el conteo. ¿Verdad? Tantas vacas tengo, va contando la 1, 2, 3. Si ya esta es la 10ª y pasó la más gorda, ¿verdad? No, pero yo quiero que pase la flaca, ¿verdad? Entonces quita la gorda y pasa la flaca, entonces las dos son de Dios. Para que no ande haciendo eso, ¿verdad? Para que no ande haciendo eso. Entonces era consagrado a Jehová. El diezmo era consagrado. Primero era que lo iban a dar al Señor. Estaba el pensamiento de que yo le doy a Dios. Porque el problema es que nosotros pensamos que cuando diezmamos y ofrendamos le damos a la iglesia, le damos a los pastores, le estamos dando a Dios. Dios no necesita dinero para comer, no, pero yo necesito bendición, yo necesito ser bendecido. Y entonces, como una garantía para mí de que voy a recibir bendición, no es como comprar la bendición de Dios, porque no voy a comprar la bendición de Dios. El sol siempre va a alumbrar y la lluvia va a caer. Pero para yo demostrar a Dios, para yo sentirme bien, que estoy dependiendo de Dios, yo debo de cumplir esta parte. Debo de cumplir esta parte. Y no puedo negociar y decir, como yo les conté la vez pasada, que me llena de vergüenza cada vez que lo recuerdo, que el billete roto que no me aceptan en la tienda es el que vine a tirar una vez en un canasto de ofrenda, en un lugar donde yo me congregaba hace muchísimos años. O la moneda que tiene un hoyo, ¿verdad? A veces llegan a nuestra mano monedas que tienen un orificio, que la gente la abre para hacer las llaveras y de repente necesitan y la meten entre otras monedas y llegan a nuestras manos, pero cuando llegamos a la tienda, no, mire, esa moneda no está bien. Entonces la voy a echar en ofrenda. No puede ser. Son cosas consagradas a Dios. ¿Qué le damos a nosotros a Dios? Le vamos a dar lo que no podemos ocupar, le vamos a dar lo que no me sirve, le voy a dar lo que me sobra, le voy a dar lo que yo no estimo, le vamos a dar lo mejor porque son cosas consagradas al Señor. Entonces, cuando usted diezma y ofrenda, piense que el Espíritu de Dios no es, al hacer esta cosa, no era que usted le dé, dice, es cosa consagrada al Señor, cosa consagrada al Señor. Y ahí viene aquella palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque cuando yo pienso que, bueno, pero ese pastor no predica bien, pero ese líder no actúa bien, pero esa iglesia no es buena, no importa. Yo no estoy bendiciendo a esa iglesia, no estoy bendiciendo a ese líder, estoy entregándole a Dios lo que a Dios le corresponde. Nada más, nada más. Los levitas, después Dios establece que eso que la gente lleve va a ser para alimentar a los servidores de Dios. Por eso es que antes, en las iglesias antes, fíjense cómo es, no critico eso, en las iglesias antes el diezmo la gente lo llevaba y era para los pastores. Las ofrendas eran para comprar las flores, para comprar cortinas, pero los diezmos eran para los pastores. Con el correr de los tiempos, como las iglesias crecen y las personas ya no llevan gallinas, sino que llevan dinero, entonces si tienen miembros que trabajan y que tienen salarios más o menos, entonces dicen, bueno, pero no, si los diezmos al final del mes son, por decir una cantidad,
$500. No, oiga, ¿cómo le vamos a dar los $500 al pastor? No. Démosle un sueldo. Y entonces vuelven los pastores empleados de la iglesia. Ya los pastores ya no son ministros del Señor, ya son empleados de la iglesia. Y entonces la iglesia se siente con libertad de decirle, mire pastor, si usted no predica lo que queremos que predique, no le vamos a dar el aguinaldo. Si usted no predica lo que queremos que predique, no le vamos a pagar. Y hubo alguien que se atrevió a decir, bueno, si este pastor es el llamado de Dios, entonces no le paguemos nada. Total, él va a venir a predicar y que Dios lo socorra. Pero si es un llamado de Dios, no va a venir a exigir un sueldo. Entonces como que nos equivocamos la cosa, ¿verdad? Como que la cosa se cambia y volvemos la iglesia una organización no gubernamental, donde hay socios que aportamos y podemos tomar las decisiones y podemos manipular las decisiones que se hagan en la iglesia y hasta los mensajes que el pastor va a predicar. Cuando ya la necesidad de una cortina, tampoco está cobrando. Cuando hay necesidad, yo sé que es un salario para él, es algo para él, pero tiene que hacer cierto tipo de actividades para recoger. Digo, cuando esa persona recibe un salario digno, ¿verdad? Es decir, recibe un salario que sea muy aceptable. Pero hay personas que se acostumbran que la iglesia de pastores tienen que ha dado todo. Pero aquí nosotros acá, toda la familia, casi, si hay una actividad, es nuestra familia casi la que compra un montón de cosas, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en la iglesia que no tienen no tienen la actitud o no tienen las condiciones económicas. Ya todos acá, todos contribuimos, como familia todos contribuimos, pero hay un detalle que hay que ver porque sí hay pastores que todos tienen regalar. Lo que quiero que veamos esta mañana es cuál es el espíritu del diezmo y de la ofrenda. Es cosa consagrada a Jehová. No tiene nada que ver si la iglesia necesita dinero, si no necesita dinero, si tiene mucho dinero o no tiene mucho dinero. Mire qué impresionante es que hay una iglesia que su líder murió hace poco, que era una iglesia grande por el internet, una iglesia totalmente alejada de las verdades bíblicas. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre predicaba por el internet e inmediatamente él comenzaba a predicar, las donaciones comenzaban a llegar a las cuentas bancarias. Y no crea que eran $10, miles de dólares. Ese hombre se hizo millonario. Aquí tuvieron problemas para que el hombre ingresara, no lo dejaron entrar, se opuso un montón de instituciones, no pudo entrar a predicar aquí, pero había una iglesia de él aquí, yo creo que todavía está una iglesia. Y se maneja a nivel de internet nada más esa iglesia. Pero son miles de dólares que le entran a este tipo de sus miembros. No, nadie sabe que el tipo es loco y que anda hablando que era Dios, que era el Espíritu Santo, que era el Jesús reencarnado. Todo el mundo lo sabe. Pero la gente cuando sabe que está dando para cosas malas, como cuando yo llego y usted abre el periódico y va a ver ofertas de la semana, ¿verdad? Una página llena de botellas de licor en oferta. Mire, hay una persona, bueno, me contaba, hermano Jaime, que estaba él comprando en un supermercado y estaba un señor a la par de él esperando llegar la cola a la caja y le dice, ¿y esas son buenas? Porque él estaba comprando unas boquitas. Sí, le dice, son buenas y son baratas. Voy a ver si llevo yo. Hombre, mire, y llevaba una botellita. Esta botella aquí me sale más barata que allá en el Pendium. Pero la vengo a comprar aquí. ¿No podía haber comprado comida en vez de comprar eso? ¿Cómo no? Pero no duele comprar el vicio, pero sí duele darle al Señor. No duele gastar en otras cosas, pero sí duele darle al Señor. No duele tirar el dinero en otras cosas que no benefician mi vida física ni espiritual, pero sí duele darle al Señor. ¿Qué tenían que hacer los levitas cuando recibían ellos el diezmo? Mire, dice en Números 18:21, por lo que mi esposa estaba comentando ahí, y he aquí, dice la Escritura, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad,
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerá a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así hablará, versículo 20, les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros, levitas, presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces no es cuestión que los pastores, porque son pastores, no iban a hacerlo, o los levitas, porque eran levitas, no iban a hacerlo. Ellos iban a agarrar el diezmo, y el diezmo de ese diezmo, de sus ingresos que ellos daban, ellos era como su bendición, agarraban el diezmo de esa bendición y lo iban a ofrecer también. O sea, no estaban exentos los levitas de hacerlo también, ¿no? Tenían que presentar el diezmo ellos también. Y vea en Deuteronomio, esto me gusta a mí, Deuteronomio 14, versículo 22, me gusta esto. Indefectiblemente, dice. ¿Qué quiere decir indefectible? ¿Qué es indefectible? Sin, ¿sí? Sin falta, sin falla, sin ninguna cosa, argumento, lo vas a hacer sí o sí, como dice el axioma ese, sí o sí. No es sí y solo sí, se cumple esto. Lo vas a hacer sí o sí. Dice, esto es sí o sí. ¿Y qué decimos? No es sí o no, ¿verdad? Es sí o sí, sí. Cualquiera de las dos razones que yo escoja siempre va a ser sí. Indefectiblemente, dice, o sea, nunca vas a dejar de hacerlo, te guste o no te guste, lo estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo interpretes como lo quieras interpretar, lo vas a hacer. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire, para que aprendas a esperar en Dios, para que aprendas a depender de Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque es mucha la carga, muchos los animales, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces dice, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, era demasiado lo que hay que llevar, no tengo carreta suficiente, entonces lo vendo, llevo el dinero, allá en el lugar compro las cosas que yo voy a necesitar para hacer un pequeño sacrificio, como delante del Señor, y presento mi ofrenda y mi diezmo. O sea, lo que hacemos algunos. ¿Qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? Ellos diezmaban, pero no agradaban a Dios, algunos. En Amós 4:4 dice, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero están alejados de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo creer que porque diezmo estoy bien con Dios, y que eso es suficiente, y que eso me califica para ser un servidor de Dios, para ser un líder de Dios, para ser un ministro. Pero diezmar es una obligación mía con Dios. No, eso no compra los privilegios. Uno dice, no le vamos a dar privilegio a este, no, porque este no diezma. Ah, no, pero aquel sí diezma, entonces le vamos a dar. Pero es mal cristiano, y aunque diezma, puede ser orgulloso. Una persona decía en una iglesia hace muchos años, decía, no, a mí no me pueden quitar los privilegios. Yo estaba nuevo en ese lugar. ¿Por qué? Me pregunté. No los conocía. Y me dio la explicación.
porque de todos los miembros de la iglesia yo soy el que diezmo más. Era un ejecutivo en una empresa, era un gerente en una empresa, ganaba en aquel tiempo como 500 colones, no había dólares todavía, o 5,000 colones, por ahí ganaba. Entonces su diezmo eran 400 o 500 colones mensuales para la iglesia, y el sobre iba bien gordo, bien gordo cuando recogía la ofrenda. Decía, este va a ser el diezmo del hermano fulano, gordo, lleno de billetes, ¿verdad? Y así, ese era más gordo. Entonces, ¿es la actitud correcta del diezmar? No. ¿De qué le podía servir a este tipo diezmar? Ese diezmo era como el que daba del que hablaba el profeta Amós. Ustedes hacen las cosas que deben hacer, pero no buscan a Dios. Están alejados de Dios. Ese era un error. En Nehemías, el pueblo, fíjense que reconoce su pecado. Nehemías 9:38, 10:37, firman un documento. Nos vamos a reunir todos nosotros y vamos a firmar que vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, que vamos a dar el diezmo al Señor y no vamos a fallar nunca. Firmaron un documento, pero estamos en Malaquías y lo habían dejado de hacer. Entonces, ni el compromiso verbal con llanto que hagamos delante de Dios, ni siquiera el escrito firmado por un documento por el pueblo de Israel, lo cumplieron. No habían entendido realmente lo que es con ofrecerle algo al Señor. Nehemías 9:38 y 10:37. Ahí está, es un capítulo donde dicen los nombres de todos los que firman. Busqué si estaba el mío y no. Como era en iglesia, solo en Israel. En Israel ya vimos, era al principio, con el pueblo de Dios nació voluntario. Después, cuando se repartió la tierra, Dios lo estableció como una obligación del pueblo. ¿Para quién lo iban a dar? Iban a consagrarlo a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con lo que yo le consagro? No me importa. Ni lo voy a cuestionar. Bueno, Dios, yo te di a ti $100, porque se lo regalas al hermano Irving. No puedo cuestionar a Dios qué va a hacer Él con lo que yo le doy, porque ya no es mío. Es como que yo le diga, vaya hermano Samuel, le voy a regalar $10. Viene el hermano Samuel y ve a una persona por ahí que anda en la calle, hambrienta, toda sucia y que no ha comido a ver cuántos días. Le voy a regalar. ¿Por qué lo regalaste? Yo te lo di para ti. No es problema mío. Él puede hacer lo que le dé la gana con dinero, porque a partir de que lo puse en sus manos ya no es mío, es suyo. Entonces, a partir de que yo traigo las cosas a Dios, son de Él. Yo las he consagrado a Dios y Dios puede hacer con eso lo que le dé la gana. No tengo yo por qué cuestionar a Dios qué va a hacer con lo que yo le entrego. Entonces, se volvió que el pueblo de Israel debe haber dicho, ¿para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a traer? Si de todo modo, mire qué cosa más terrible, ¿eh? Si de todo modo Dios no lo necesita, o perdieron el espíritu del diezmo. Y ya no era cuestión de que yo le entrego a Dios. Ya era cuestión de que para qué le voy a dar a Dios, si de todo modo Él no necesita nada. Y además los pecadores prosperan más que nosotros. Como era en iglesia. En la iglesia igual, era voluntario. Miren, Hechos 2:44. Usted va a Hechos 2:44. La iglesia no obligó a nadie, la iglesia primitiva. Nació del corazón de la gente. Al igual que nació en el corazón de Abraham, al igual que nació en el corazón de Job. 2:44 y 45 dice: y vendían sus propiedades, fíjense lo que hacían, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vendían sus propiedades y todos sus bienes. Lo ponían a disposición de la iglesia. Si a alguien se le ocurriera en este tiempo. Yo admiré mucho a un muchacho, ya es un hombre, a un joven, tenía como sus 20 años en aquel tiempo.
tenía un carro muy bonito. Él era, no voy a decir fanático, era, ¿cómo diría? Le gustaban mucho las carreras de carro. Y él había modificado su carro, lo había hecho bien bonito. En aquel tiempo era una cosa extraña ver que de repente él con la llave de su carro desde adentro del templo le hacía ¡pic! Encendía el carro. Cuando él salía el carro estaba encendido. Solo abría, se subía. Increíble. En eso dijeron en la iglesia esa, vamos a hacer una actividad, que necesitamos recoger fondos y necesitamos que alguien pues nos ayude con cosas que nos puedan servir. Yo doy mi carro. Wow. Me quedé, rifen mi carro. ¿En serio? Sí, rifen mi carro, es suyo. Y entregó las llaves del carro. Qué cosa más impresionante que una persona se desprenda de algo que era tan querido por él, ¿no? Y esta gente dice que vendían su propiedad y las ponían a disposición de la iglesia. Y lo hacían porque su corazón nacía hacerlo. ¿Qué hubiera sido mejor para ellos que les enseñaran? Miren, no vendan sus casas, no vendan sus tierras, no traigan todo, solamente den la 10ª parte. Y con eso van a ayudar a la iglesia. Pero ellos estaban tan emocionados con Dios, tan agradecidos con Dios, habían sentido un cambio tan espectacular de parte de Dios en su vida que vendían todo. Eso era como lo hacía la iglesia primitiva. Para aquellos que dicen que en la iglesia primitiva, en la iglesia del Señor, la cosa no era tan grave como el diezmo del Antiguo Testamento. Era más serio. El compromiso que la gente sentía era más serio. No era, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar la 10ª parte. No era eso. Era, voy a vender toda mi casa, voy a vender mis propiedades, voy a vender mis animales y los voy a traer. Era voluntario. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva que pudo traer problemas? Alguien quiso engañar a Dios, no a la iglesia. Y dijo, mira esposa, tenemos una propiedad, vendámosla. Y vamos a impresionar a los hermanos, como es bien cara, ¿verdad? Dieron un precio, dijeron, guardemos un poco para nosotros, porque este es mucho dinero para la iglesia. No lo estaban dando a Dios, lo estaban dando ya en su corazón a la iglesia, ya no lo estaban ofrendando a Dios. Y cuando llegan dicen, viste, aquí traigo lo que dieron por la edad, ay, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Y más tarde llega la esposa bien bañadita, bien perfumadita, y le preguntan, mira, ¿y es cierto que vendieron su propiedad en tanto dinero y eso es lo que trajo tu esposo? Sí, es cierto, en eso lo vendimos. Ay, ahí vienen los que se acaban de llevar a tu esposa, ahora te van a llevar a ti. Pum, cayó la mujer muerta. Las cosas eran más serias. Yo lo veo más serio, más delicado. El mismo Dios, ¿qué estaba pasando en Israel? Según leemos en Malaquías, habían dejado de tener toda la bendición que antes tenían. ¿Por qué? Porque le habían robado a Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí en la iglesia primitiva? El corazón se llenó de avaricia y pensó que darle a Dios todo lo que había sentido al principio en su corazón hacer era mucho. Y entonces guardó. Trató de robarle a Dios porque eso no era para la iglesia, era para Dios. ¿Qué pasa con la gente cuando no da el diezmo? Están acarreando maldición y muerte. Porque no lo dan a la iglesia, porque no lo damos a los pastores, porque no lo damos a la institución, se lo damos a Dios. Y deberíamos de quitarnos el problema que tenemos en la cabeza de qué van a hacer con tanto dinero. ¿Qué van a hacer con tanto dinero? No me importa, porque no es mío, ya no es mío, es de Dios. Y si alguien lo utiliza mal, va a dar cuentas a Dios y va a cargar maldición sobre su vida. Sobre su vida. Eso no puede pasar. Esto pasó en la iglesia primitiva, se murió. Podemos decir entonces que el diezmo no es más, yo le puse este pensamiento, que la total dependencia de Dios. Lo curioso es que todos aquellos que se oponen y critican el diezmo, pagan más del diezmo en impuestos y no por voluntad propia, se lo quitan. En otros casos, malgastan el dinero en cosas que no edifican y que los alejan de Dios. Lo cierto es que todos los que practicamos el diezmo experimentamos una bendición maravillosa. La palabra de Dios es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento.
Algunos se quieren quedar con el Nuevo Testamento, está bien, entonces vendamos todas las casas, vendamos los carros, vendamos todo lo que tenemos y traigámoslo a la iglesia. Más adelante dice ahí, conforme Dios los bendecía, traían una ofrenda a la iglesia para el sostenimiento de los que predicaban, de los evangelistas. Y Pablo agradece mucho a aquellos, gracias porque ustedes son muy buenos, muy bondadosos y yo recibo las ofrendas de ustedes, que ustedes recogen para mí. La iglesia tenía esa costumbre. Ahora, la palabra de Dios no es solo el Nuevo Testamento. Si yo quiero decir, no, el Nuevo Testamento no habla de diezmo porque no hay mucho ahí, no vamos a ponernos a decir que sí, solo una palabrita y de eso se agarran. No es que de eso me agarran. La Biblia para mí es toda la Biblia, es todo el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y las promesas de Dios son para mí y las exigencias de Dios también son para mí. Entonces no puedo yo dejar a un lado una parte de la Biblia. Cada una de sus promesas son verdad. No podemos cuestionar a Dios por lo que dice, pide u ofrece a su pueblo. No le voy a decir a Dios, ¿por qué pides eso? ¿Por qué demandas esto? ¿Por qué exiges lo otro? No lo puedo cuestionar a Dios. Dios es Dios. Algunos versos para meditar. Si quiere, apúntelos. Segunda de Corintios 8, del 1 al 3. Ahí habla la Escritura de dar por amor, no por obligación. Dice, no por obligación. Dalo de todo corazón, no por obligación, ni por necesidad. Yo necesito a Dios, entonces yo voy a pactar. Compramos la bendición de Dios. Demos a Dios porque estamos agradecidos con Dios, pero no para que Dios me. La bendición de Dios va a caer sobre mí. Ahora yo denoto una dependencia de Dios cuando yo le doy a Dios. Entonces dar por amor, no por obligación. Hermanos, aquí en la iglesia, el que no dé el 20% o el 10% no entra. Y vamos a tener aquí un cuaderno donde diga, no puede entrar, hermano, usted no ha pagado la cuota. No es así, no es obligación. Pero tampoco por necesidad. Yo necesito que Dios me bendiga, hermano. Por eso no me gustan esos programas que a veces yo veo donde dice, pacte con Dios, de $2,000 y verás si Dios no le paga la deuda. No es porque yo quiera comprar la bendición de Dios, no es para comprar la bendición de Dios que yo debo de dar. Sé que habrá mucha gente que estará en contra de eso. Pero dar por amor y no por obligación, dice la Escritura, sino sin depender de lo que tengamos. O sea, celebro mucho cuando hay personas de verdad que no tienen muchos recursos, sin embargo son fieles en esta parte. En Filipenses 4, 15 y 16 y en 1 de Timoteo 5, 17 y 18 dice que hay que dar para que ayudar a los ministros de Dios. Digno es el obrero de su salario, dice. Vamos a dar para que los ministros de Dios tengan. Los felicito porque ustedes dan, dice, a sus pastores, bendigan. Ayudar a los ministros de Dios es una de las cosas que la iglesia define para usar la bendición que Dios lleva. Primera de Timoteo 5.3 y primera de Juan 3.17 es otra de las cosas para las que se ocupan los diezmos y las ofrendas, para ayudar a los necesitados. Siempre dentro de una congregación hay gente que tiene más necesidad que otra. Y por lo menos nosotros no acostumbramos a publicar, ¿verdad? Miren aquí, hermanos, esta semana se le envió esta ayuda a la familia tal y a la familia tal y lo publicamos. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay necesidad. Pero hay gente dentro de nuestra pequeña iglesia, si le queremos llamar así, que está muy necesitada y que cuando hay recursos se le bendice de alguna manera. Entonces, en el Nuevo Testamento está que eso era una de las cosas para las que se usaban los ingresos de la iglesia. Primera de Timoteo 5.3 y primera de Juan 3.17 y 18. Me gustaría agregar también, y algo que sí, cuando yo estuve allá en Francia, me gustó mucho esa actitud que tenían ellos, porque sí se tomaban bastante en serio, se tomaban bastante en serio la cuestión esa de ayudar a las personas necesitadas, porque siempre de lo que se recogía de los diezmos, dedicaban una parte para comprar productos de primera necesidad y formaban como canastas básicas. Y eso lo repartían sobre todas las personas, como ya se da mucho el tema de la inmigración, entonces se lo daban a este tipo de personas. Entonces fue algo que sí me impactó mucho, pues, de los mismos diezmos se lo daban a estas personas. Sí, y eso es lo que se hace.
¿Cuál es el fenómeno? Y no lo digo llorando ni lo digo sí con tristeza, pero nosotros como iglesia hemos perdido. Estamos como Israel. Muchos están como Israel, preguntándose ¿para qué? No es necesario. La iglesia no lo necesita. Entonces en ese momento mi corazón deja de darle a Dios y empezamos a darle a la persona. Se pierde totalmente el espíritu con que Dios dijo estas cosas. Dios bendice económicamente y espiritualmente a los que ofrendan generosamente. Está ahí en Lucas 6:38, 2 de Corintios 9, del 6 al 11 y en Filipenses 4:19. Dice ahí que Dios bendice a aquellas personas que abren su corazón y que pueden bendecir económicamente o que diezman y ofrendan con todo su corazón. Dios no los desampara, no le falta. Por eso dice Malaquías, probadme ahora en esto. Ustedes piensan que tienen problemas económicos, piensan que tienen problemas de cosecha. Bueno, pruébenme, traigan los diezmos al templo, a la bodega, llenen la bodega, que haya alimento en mi casa y no van a ver si no se les abren las ventanas del cielo y todo aquello que hoy parece seco, estéril, comenzará a dar fruto, van a tener bendición hasta que sobreabunde, no es hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Hasta que sobreabunde, es una sola palabra, quiere decir que va a ser más que abundante, más que abundante. Entonces, predicciones de que cuando uno cumple la palabra del Señor. Malaquías 3 del 16 al 4:3 son predicciones y promesas para el pueblo si ellos se vuelven a Dios. Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar, Dios los va a sostener. El libro termina con eso, gracias a Dios termina con esa bendición. Ahora, lo que yo quería que nos quedara bien claro en relación a este tema de la parte que a la mayoría le preocupa por Malaquías, que Malaquías es parte de la Biblia y es parte de la palabra de Dios. Entonces yo no tengo que estar esperando que en el Apocalipsis mencionen cosas que ya mencionó en el Antiguo Testamento. Entonces, no, pero es que en el Apocalipsis no lo dice. Entonces, como lo dice el Antiguo Testamento, no es cierto. La palabra de Dios es toda. Y cuando Dios dice traer, y son cosas consagradas a Jehová, debemos de entender que cuando usted da 5 centavos, cuando usted da y yo damos $1, cuando damos $10, cuando damos $100, cuando damos $500, no lo estamos dando para que una institución prospere, lo estamos dando a Dios. Y si en algún momento dejo de darlo a Dios, perdí el sentido, me perdí en el camino, porque yo lo estoy dando a Dios, debo darlo a Dios. A partir de ahí, eso ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios ha establecido otras personas que van a encargarse de administrar eso, que le darán cuentas a Dios por cómo lo hicieron. Por supuesto que hay mucha tela que cortar en esto, porque hay mucha corrupción en el tiempo actual y por eso quizás mucha gente se detiene. Pero nosotros debemos de ser, quizás debemos de empezar a pensar y a pedirle al Señor: Señor, libérame de todo prejuicio, libérame de toda opresión del diablo, quítame la venda de los ojos, yo quiero entender. Por supuesto, yo siempre digo, la iglesia no va a poner el diezmo y la ofrenda como una obligación para ser parte de. No lo vamos a poner como eso, no lo vamos a poner como que esa es la obligación para que usted sea parte de. Porque Dios no necesita. Y esto no es una empresa. Nosotros no somos una empresa que queremos generar ganancias no somos eso. Somos la iglesia del Señor, todos nosotros. Pero cuando usted y cuando yo doy, yo por ejemplo cuando lo doy, no lo doy porque me sobre. No lo doy porque me sobre. De hecho, si yo pensara como muchos piensan, con eso que doy, pagaría un par de recibos, tendría menos preocupación. Sin embargo, si queremos llamarle así, sin embargo, yo sé que esa parte no es mía. Y se lo doy con gratitud a Dios, sabiendo que Él nunca me ha desamparado. A mí nunca me ha faltado, de verdad. Nunca me ha faltado. Y no es porque yo tenga para derrochar, es porque Dios es fiel. Y porque en algún momento de mi vida dejé de hacer lo incorrecto. Porque también es otra cosa.
Antes, en algún momento de mi vida, yo daba como diezmo en un sobre una ofrenda. Mas el Señor me dijo, ¿qué es el diezmo? La 10ª parte. Cuando usted me pregunte, mire, ¿y eso del diezmo qué es? Es la 10ª parte de toda la bendición que llega a mí. Y ni siquiera eso le damos al Señor, porque cuando me regalan una camisa, no le doy la 10ª parte de la camisa al Señor. Yo solo le doy del salario que me llega. Pero en la palabra no dice eso. Dice de toda la vaca, de todo el fruto, de todo lo que llegue a tus manos, la 10ª parte es consagrada a Dios. Hasta los hijos, los primeros hijos, la primicia, le pertenecían a Dios. Y si yo quería retenerlo para mí, tenía que pagar un precio para que el hijo fuera mío. Y no tendría que irlo a entregar para Dios. El primogénito. Entonces cuando nosotros ofrendemos y diezmemos, hagámoslo para el Señor. Hagámoslo con gratitud. Hagámoslo con la convicción de que Dios nunca nos va a desamparar. Y sabiendo que eso abre las ventanas del cielo, permanecerán abiertas para mí y nunca va a faltar la bendición a mi vida. No lo haga para que Dios lo bendiga, hágalo porque Dios lo ha bendecido. Dijo un hermano una vez, me preguntó una señora, digo, mire hermano, pero fíjese que yo no trabajo y a mí me han dicho que yo tengo que diezmar, pero yo no tengo un trabajo, ¿de qué diezmo? No se preocupe hermana, le dijo el pastor, no se preocupe. ¿A usted Dios la bendice? ¿De alguna manera la bendice Dios? ¿Sí? De eso. Si Dios no la bendice, no dé. ¿Qué va a dar? Pero si Dios la bendice, entonces dé. Y siente en su corazón, hágalo. Pero no lo haga por obligación. Ni lo haga porque tiene necesidad. Porque Dios ama, dice, al que da. Así que no dice que Dios bendice. Dios ama al que da. La bendición de Dios es inherente, Él siempre nos va a bendecir. Lo que pasa es que cuando no hacemos lo correcto, la bendición de Dios no nos abunda. No nos abunda. No la vemos, se nos va como agua entre los dedos. Y toda la vida estamos en lipidia, como decimos. Entonces el diezmo era una exigencia de Dios para aquel pueblo. El diezmo es algo que en este tiempo es muy cuestionado. Si usted quiere diezmar, hágalo. Si no quiere diezmar, no lo haga. Pero sepa lo que dice la palabra. No ignore lo que dice la palabra. Ustedes, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice ella, han acarreado maldición sobre su vida porque no han hecho lo que yo dije que hicieran. Entonces no es que alguien venga a maldecirnos ni a ponernos como obligación, no. El diezmo nació en el corazón de un hombre, siguió en el corazón de otro. En la iglesia primitiva estuvo en el corazón de la iglesia primitiva, que no daba el diezmo, lo daba todo. Era más fuerte todavía porque lo daba todo. Y cada día de la semana, según los había prosperado, llevaban además una ofrenda aparte para el sostenimiento de los misioneros en aquel tiempo, o para ayudar a las viudas y a las ancianas. Entonces no era tan... No veo yo por qué tengo que comparar el Antiguo con el Nuevo Testamento y decir, es que el Nuevo Testamento no habla de eso, entonces no hay que hacerlo. La palabra de Dios es una. Y por lo menos yo he aprendido eso y se lo quiero compartir. Diezmar y ofrendar es estar agradecido con Dios y es dependencia de Dios. Si yo argumento que no tengo, pues va a llegar un día en que se me va a cumplir, no voy a tener. Y entonces me voy a quejar con Dios como se quejaba Israel. ¿Y en qué te hemos fallado? ¿Y en qué te hemos robado? ¿Y en qué tenemos que convertirnos nosotros? ¿En qué tenemos que cambiar? Sencillamente ustedes no han hecho lo que tenían que hacer y por eso están en la condición en que están. Dios no va a dejar de bendecirnos, de verdad. Pero la bendición es más rica cuando hacemos lo que Dios dice que tenemos. ¿Estamos ahí? Creo que tendríamos que haber hablado mucho más tiempo sobre esto, ¿verdad? Algún día voy a predicar sobre eso. Creo que es tremendo, ¿sí? Porque hasta uno se cohíbe de hablar de estos temas porque puede parecer como que estamos tratando de obtener ingresos, la verdad, para nada. Queremos que Dios los bendiga a ustedes. Yo quiero que Dios me siga bendiciendo, por eso lo hago. Y yo sé que Dios me va a seguir bendiciendo. Estoy agradecido con Dios. Y nosotros estamos interesados en que Dios abunde las bendiciones sobre sus vidas. Por eso hablamos estas cosas que están en la Biblia. Padre, te doy gracias, Señor,
No sé si he sido muy claro en este tema, espero que haya podido ayudar a mis hermanos. Padre, yo bendigo a la congregación, a aquellas personas que nos ven a través del internet, Señor, las bendigo en el nombre de Jesús y clamo para que tu provisión no falte sobre ellos. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, cómo nació, cómo se generó y cómo se practicaba y cómo se debe practicar esta enseñanza tuya de la Escritura. Enséñanos a depender de ti, Señor, a no depender de las cosas que llegan a nuestras manos, sino a depender de ti, Dios, sabiendo que todo lo que viene a nosotros ha sido enviado por ti, porque nos amas. Padre, ayúdanos también a reflejar esta dependencia y a quitar de nuestra vida toda avaricia y a poder hacer lo que tú dices que hagamos sin cuestionar, sin prejuicios, con alegría, porque tú amas a aquel que se desprende de las cosas materiales con alegría. Gracias por bendecirnos. Sé que tú vas a seguir bendiciéndonos, sé que vas a seguir proveyéndonos, y de toda la bendición que venga en nuestras vidas, nosotros, Señor, vamos a compartir lo que nuestro corazón siente hacer. En el nombre bendito de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.